Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en Rust Survival Ocean Nomad porque he decidido volver a jugar este videojuego, chicos. Un videojuego que me encantó desde que lo vi, chicos. Desde que salió, pues lo estuve jugando, le di unos cuantos gameplays por el canal. Y bueno, uno de los videos más populares del canal es precisamente de este videojuego. Entonces, pues he decidido volver a jugar este precioso videojuego porque ese video pues tiene muchísimas preguntas de la comunidad. Entonces, y cuando digo muchísimas, son muchísimas, pero muchas preguntas. Entonces pues decidí volver al juego para hacer una especie de tutorial y explicarle a todos ustedes cómo hacer algunas cosas. Que por cierto, una de las cosas que más me preguntan es que cómo pueden eliminar objetos. Pues para eliminar objetos simplemente tocan al señorito este de la cajita y ahí tocan cualquier objeto y lo tocan y ya le dan a eliminar o destruir o lo que sea. Bien, chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué me encuentro con este título tan lamentable del día de hoy de este videojuego? Bueno, pues es que, pues, primero que nada, he decidido volver al juego instalándolo, ¿vale? No lo tenía instalado porque si eres fan del canal, pues sabrás que tuve un incidente, el cual, pues un incidente ahí con un tema de un hack. Entonces, pues desinstalé el juego y perdí el juego, ¿no? Y bueno, volví a instalarlo y resulta y pasa de que pues ya no tengo las 1000 maravillas que tenía yo antes en mi balsa, ¿vale? Ya no tengo el progreso, no sé por qué, porque habían dicho que el progreso se guardaba, pero pues a mí no se me guardó nada. Hice todos los métodos que son posibles para recuperar el progreso de un juego en Play Store y no, nada. Entonces, pues nada, toca iniciar de nuevo. Y cuando yo inicio de nuevo, pues me topo con lo lamentable de este videojuego. Y no del videojuego exactamente, sino del creador de este videojuego, chicos. No sé cuándo el creador decidió ver este juego como un modelo de riqueza. Sí, de riqueza. El creador del juego se volvió totalmente loco y ha dicho, te lo vendo todo. Si quieres jugar este videojuego, te lo vendo absolutamente todo. Sí, sí, te lo vendo todo. A ver, y con todo me refiero a esto, mira. A esto. Ah, espérate, ahora ya estamos. Si vamos aquí a donde dice balsa, vemos esto que dice cofre. Cofre. En todo juego de supervivencia necesitas un cofre. Pero en este videojuego solamente puedes crearte un solo cofre, ¿vale? Y si tú quieres... No, espérate. Y ese cofre solamente tiene estas ranuras, mira. Estas ranuras solamente tiene. Y eso es absolutamente inútil en un videojuego de supervivencia. Pero, claro, si tú quieres más cofres, que es muy necesario en un videojuego de supervivencia, mira, ¡voilá! Con lo que te topas. ¿Quieres más cofre? Pues paga $7.99. Y ya tú dirás, bueno, Eder, ¿estás pobre? No critiques el juego solo porque tú estás pobre. Pero no, ahí no acaba la crítica, ¿vale? Solamente puedes tener máximo 5 cofres. ¿Qué haces en un videojuego de supervivencia con 5 cofres de 20 ranuras? ¿Vale? De 20 ranuras. No haces absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa después de tener 5 cofres? ¿De nuevo tienes que comprar de nuevo el paquete para tener 5 cofres más? ¿En serio? ¿Es lo que va a pasar? No lo sé. Pero, no sé si ustedes recuerdan y habrán visto mis videos anteriores de este videojuego, en el cual pues yo tenía cofres pero ilimitados. Cofres para tirar al aire. Tenía un montonazo de cofres que ni te imaginas. La cantidad de cofres que yo tenía en este videojuego eran innumerables. Entonces, no sé por qué el creador vio ese modelo de negocio en algo tan necesario. Por eso te dije que para poder jugar este videojuego, a fuerza vas a tener que meterle dinero, mijo. Porque es que con un cofre no puedes estar en este videojuego. No haces nada en un videojuego como este con un cofre solamente. Y mira, ¿veis? Cada que entras al cofre te sale el anuncio que si quieres más cofre, que lo compres. ¿Y por qué digo que es inútil un cofre? Porque es que aquí hay muchas cosas que crear, ¿vale? Y luego, en primera instancia, cuando tú te entras al juego, lo primero que tienes que hacer en el videojuego es ir a esta isla, ¿vale? Y en esta isla hay pero montonazo de recursos que necesitas al inicio.
y no los puedes meter porque simplemente no te caben. Los productos y artículos que obtengas en esa isla no lo vas a poder tener si no compras los 7.99, que cada vez que tocas el cofre que tienes ahí, te da el anuncio de que compres el cofre, ¿vale? Eso por un lado. Ya terminé con mi odio hacia el cofre. Eder, ¿eres pobre? Bueno, pues hombre, si tú tienes para comprarte 5 cofres por 7.99, pues hombre, regálame a mí una cuenta, por favor. Y ahora, dicho lo del cofre, vamos con lo siguiente. Los anuncios. Oh, Madre Santísima, Bellísima, Dios mío, Sacramento, atención, rayos. Yo no puedo creer que en un videojuego en pleno 2022 haya un anuncio cada 4 o 5 minutos. Eso es inaceptable en todo videojuego. Cada 4 o 5 minutos en este juego sale un anuncio el cual no te puedes omitir. Y no puedes entrar al videojuego si no tienes el internet encendido. Es decir, si tú no tienes data, o no tienes wifi, o no juegas el videojuego, o te compras un paquete como este que es para quitar los anuncios. Y cada que te sale un anuncio, te sale este paquete que tienes que comprarlo para poder jugar tranquilamente y sin anuncios cada 4 o 5 minutos. Santa Bárbara, Dios mío, no puede ser, es increíble la cantidad de anuncios que tiene este videojuego ahora, y que no lo puedes jugar si no ves los anuncios, porque no puedes entrar al juego sin internet, necesitas por obligación internet, ¿vale? Y entonces pues te venden al inicio este paquete que estás viendo aquí, que cuesta $7.99, para quitar los anuncios y poner más procesos de producción, ¿vale? Que voy para allá ahorita. Y luego pues cada que te sale un anuncio te sale la pantalla esta que viste antes, que te mostré antes, que es para comprar el paquete de quitar simplemente los anuncios y ya está. Y te da ahí de regalito, dice supuestamente, unas balitas y una pistolita. Eso es inaceptable en un juego en 2022, hombre. Otra cosa, ya tú estás diciendo, bueno, Eder, estás más pobre que lo que yo pensaba antes. Pero sí, hombre, es que es imposible. Todos los videojuegos tienen anuncios, pero tan invasivos, tan frustrantes, no, tampoco así, mijo. Otra cosa, el tema de la producción, de los procesos, siguen estando igualito hace 1 año y medio. Sí, solamente puedes hacer 2 cosas a la vez, es decir, o haces agua, mira, va de nuevo, ahí está, o haces agua y pescado, o haces pescado y algo de por acá, o otra cosa, ¿vale? Pero solamente puedes hacer 2. Si quieres hacer más, de nuevo, tienes que pagar $7.99 para poder hacer 3 procesos más. Serían 5 adicionales. Y en este juego tienes muchos procesos que hacer. Hay red de pesca, el de agua, la hoguera, el semillero, el horno, el aserradero, la máquina de tejer, la fragua, hay un montón de cosas que tienes que hacer. Y con 2 cosas, con 2 procesos a la vez, es imposible. Ya con 5 mejora la cosa, pero igual, hombre, es muy poquito para lo que tienes que hacer en este juego, ¿vale? Entonces, esas son las 3 cosas más principales que me han disgustado del juego ahora que yo quiero volver a jugar el juego. Esto no era así antes. Esto no era así. Y Eder, ustedes dirán, bueno, Eder, el videojuego es que no es muy descargado y no tiene mucho apoyo. 100 millones de descargas en la Play Store. 100 millones, chicos. ¿Ustedes saben lo que son 100 millones de descargas? Eso está a la altura de un Free Fire. Bueno, tampoco me emocioné mucho. Pero 100 millones de descarga, eso no lo tiene cualquier videojuego. 100 millones de descarga, eso es un videojuego exitoso, ¿vale? Entonces, el tío creador de este juego se hizo rico y dijo, pues mira, quiero más dinero y si quieres jugar, pues mira, tendrás que pagarme o tendrás que ver anuncios todo el rato. Así de sencillo, ¿vale? Esto es un modelo de negocio en 2022. El creador se olvidó totalmente de los jugadores, del goce y el disfrute de los jugadores. Y dijo, esto es dinero, venga, dame dinero o no juegas. O me das dinero o no entras al juego. Y listo. Así de sencillo, chicos. Y bueno, esas son una de las... Mira, me estoy muriendo de sed. Necesito agua. Aquí está el agua por suerte, ¿vale? Tomamos agua, creamos otra agua. Tomamos agua por aquí, perfecto.
Entonces, chicos, esas son una de las cosas. Ahora, vale, está bien, te están vendiendo todo, quieres que te mandes anuncios a cada 4 minutos, vale, perfecto. Y ya tú estarás pensando, bueno, Eder, el juego vale totalmente la pena todo. Che, que te vendan todo, $100.000 si quieres te pago. ¿Por qué? Porque el videojuego tiene todo el contenido del mundo. Eso es lo que pensaríamos todos. Hace 1 año y medio exactamente yo subí el video más exitoso de este videojuego en concreto, que era cómo jugar en multijugador, que ahora al final vamos para el multijugador. Entonces, Eder, ¿qué ha pasado en 1 año y medio de desarrollo del juego? Porque está en desarrollo, no lo han abandonado. Claro, ¿quién abandonaría una máquina de hacer dinero como esta? Que es que ni siquiera la imprenta de Estados Unidos que crea el dólar tiene más dinero que el creador de este juego. No ha avanzado absolutamente nada, chicos, nada. En cuanto a islas, tenemos las mismas islas, incluso hay una por acá a la cual no se puede ni siquiera entrar porque dice que pronto estará disponible. Y esto está saliendo desde hace 1 año y medio. Y no está lista la isla todavía. Y seguimos con las mismas islas y seguimos con la misma misión de hace 1 año y medio, que es completar un avión ahí que ni siquiera funciona. Y no hay más contenido. O sea, tú estarías pensando que este videojuego, porque te venden todo, vale la pena porque hay muchísimas cosas que hacer. Pero lo cierto es que no, hombre. Que no. Y aparte, las islas que hay, pues siguen siendo sumamente iguales. No han cambiado nada. Cualquiera pensaría que en 1 año y medio de desarrollo un juego avanzaría abruptamente. O sea, estamos hablando de más de 500 días de desarrollo para ampliar y desarrollar mucho más el videojuego, pero el desarrollador de este juego ha dicho: yo me voy de parranda todas las noches y el videojuego que se espere. Cuando me pase la peda, la resaca, como lo conozcas en tu país, yo me pongo a trabajar en el progreso de este videojuego. Pero mientras tanto, denme dinero, vean anuncios o compren cosas y yo no les doy absolutamente ningún contenido. ¡Oh, que me come el lobo! Lobito, tu creador va a pasarle así, mira, así le va a pasar a tu creador. Apertura y me como la carne de tu creador. Es inaceptable, chicos, que en pleno 2022 me voy de aquí. Yo no quiero problemas con el lobo. En pleno 2022, amigos, ya me mordió el trasero. En pleno 2022, chicos, el videojuego no haya crecido absolutamente nada. Y ya mira, ya está, anuncio visto. Y tú dirás, bueno, Eder, algún contenido para la balsa, algo así, algo han debido de meter, algo. No puedo creer que el creador solamente se esté haciendo rico y no esté metiendo nada al juego. Pues no, chicos, si nos vamos al apartado de balsa, tenemos, después de 1 año y medio, más de 500 días, lo mismo. En la balsa puedes hacer lo mismo que hace 1 año y medio. O sea, no puedes crecer. Si tu balsa la vas a hacer de hierro, si es que logras, con esto de los cofres ahora, si es que logras hacer una balsa de hierro, pues te tardarías más de 100 años en hacerla y pues simplemente se queda de hierro. O simplemente, o sea, es que paredes, escalera, cosas, no han hecho nada, o sea, absolutamente nada. En producción, sí que tenemos algunos puestos de trabajo nuevos, algunas cosas nuevas, que si es que las logras hacer algún día, porque con un cofre lo dudo. En supervivencia, absolutamente igual, chicos, o sea, no hay cambios. Y si hay alguna camisa o chaqueta nueva, es muchísimo. En decoración de la balsa sí que tenemos nuevos objetos. Antes no habían tanto, eso sí que hay que reconocerlo. Pero ¿qué haces con estos objetos, hombre? Igual, si es que llegas a hacer esos objetos, porque como no se puede, porque solamente hay un cofre para un juego de supervivencia, un cofre, que aparte solamente tiene este reducido número de almacenamiento. Increíble, chicos. Mira, es que no te voy a comprar nada, hombre, que estás estafando a la gente. Entonces, chicos, pues una noticia bastante lamentable. Yo pensaba volver a jugar Rise Survival Ocean Nomad y pues encontrarme con, oye, el contenido de la vida luego de 1 año y medio de abandonarlo. Bueno, cualquiera pensaría, es que si abandonas otro videojuego
y regresas en 2 años, yo creo que habría el contenido de la vida. Pero no, acá solamente lo actualiza para ganar más dinero, pero más nada. Y ya tú dirás, bueno, en algo ha de estar trabajando el hombre. Pues sí, sí que es cierto, está trabajando en esto que estás viendo aquí en pantalla, pero está trabajando en esto desde hace 7 años. Desde hace 7 siglos, chicos. Es increíble. Yo no sé si es que trabaja solo el desarrollador, pero hombre, señor desarrollador, usted está millonario ahorita con este juego. Haga una feria de empleo y contrate programadores, contrate dibujadores 3D, cosas así, hombre, que tiene dinero, pague, venga, pague y dele contenido a la gente. Lamentable, chicos, como han, no sé, este videojuego es grandiosísimo, tiene un potencial increíble, pero no, es inaceptable totalmente. Ahora, Eder, el multijugador, ese sí que ha de tener algo. Luego de 1 año y medio en el que solamente podíamos ver personitas por ahí caminando, ese sí tiene algo. Vamos para allá. Estamos en la otra aplicación, modo multijugador, que luego de 1 año y medio sigue igual, estando en 2 aplicaciones diferentes y sigue en desarrollo. Y ya tú dirás, bueno, Eder, es que no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero carnal, con tanto dinero que te ganas, por Dios, en serio, deja de parrandearte todos los días y empieza a desarrollar el juego. Han agregado solamente un modo versus. ¡Un modo versus! ¿Qué haces en este modo versus, Eder? Bueno, debes hacer algo grandioso. Pues vamos para allá, mira. Superviviente, acá. Si quieres agarrarte uno de estos personajes, paga. O pagas o no juegas. Y si quieres entrar gratis, pues tendrás que usar este amiguito de aquí. Y para poder entrar tienes que ver un anuncio. Y si no, paga $3.99. Paga, hazme rico. Acá estamos, chicos. Este es el modo versus. ¿Qué haces aquí? Pues nada, simplemente darte de madrazos con otros jugadores, si es que aparecen jugadores. Mira, ahí hay uno y mira, el movimiento sigue estando pésimo, chicos. Pésimo el movimiento, A ver, la sensibilidad se la subo al máximo para ver si era... Bueno, mejoró, Pero lo único que haces aquí, pues es esto. ¿Qué te ganas, Eder? No te ganas nada. Simplemente el hecho de que sigues vivo. Porque parece que aquí no hay infinidad, O sea, parece que aquí entras y listo. O sea, simplemente es a darte madrazos. Balas infinitas. La vida no es infinita porque hay que reiniciar, hay que entrar de nuevo, pero bueno. Y ya, eso es todo. O sea, lo único que vienes a hacer aquí es a darte madrazos. Aquí no haces más nada, ¿vale? Absolutamente nada. Y solamente han creado pues este campo de batalla, que si me lo preguntas a mí, oye, yo haría como por ejemplo unos 10 campos de batalla diferentes. Si lo que querías era un PvP aquí, un juego PvP en Rust Survival Ocean Nomad, hombre, por lo menos ponle unos 5 mapas más. Pero no, en 2 años y medio, perdón, en 1 año y medio, esto es lo único que han podido avanzar en el multijugador. Volvemos al menú principal y vamos al multijugador, a donde podemos crear nuestra balsa de los sueños. Entramos ahí. Para entrar, seleccionamos nuestro servidor, si tiene solamente 2, ¿vale? Los chinos valimos. Y entramos a una sala cualquiera y entramos de nuevo con este amiguito. Y hombre, te venden, Mira, no, es que es increíble, chicos. ¿Qué haces aquí, Eder? Aquí sí que hay mucho que hacer. Pues nada, simplemente pescar objetos por allí y que de momento no hay ningún objeto tampoco, Simplemente pescar objetos y hacer la Torre Eiffel por aquí, el Burj Khalifa y ya está. Acceder a Islas, Eder, nada. O sea, sigue siendo 2 juegos separados. En vez de unir ambos juegos, o qué sé yo, o mejorarlo y poder hacer lo que puedes hacer en el modo offline, supuesto offline, porque necesitas internet para poder entrar. Pues no, la verdad es que el desarrollador en más de 400 días, lo único que ha podido hacer es nada. O sea, nada. Es lo que te digo. El tío se está haciendo millonario a costilla de nosotros y él no está entregando contenido al juego. Si fuera que ese video ha pasado simplemente 1 mes o 2 meses, yo digo está bien, está perfecto, ¿no? Demora mucho, pero hombre, por Dios,
con más de 100 millones de descargas en la Play Store y un montón de anuncios y un montón de compras, tú debes estar nadando en oro. Entonces ponte a trabajar en el videojuego y dale contenido a la gente. Pero no, el carnal solamente piensa en parranda todos los días. Venga, vamos, al licor hasta el cuello, qué sé yo, qué está haciendo el tío con esto. Estará comprando Lamborghinis, cosas así, y nosotros acá sin cero contenido, chicos, cero contenido. Y bueno, chicos, pues muy indignante me he encontrado con este videojuego porque yo pensaba que, hombre, al volver a este juego iba a tener tanto todo mi progreso anterior y iba a poder disfrutar de nuevo contenido, porque es que, a ver, en el Discord y en TikTok, porque esa es otra, en TikTok el tío está activadísimo, o sea, en TikTok el hombre se crea TikTok todos los días con el videojuego, mostrándote videos como este, en lo que da a pensar de que, oye, el videojuego tiene emotes, el videojuego tiene muchísimo contenido, cosas así. Cuando entras acá, o pagas o te mamas 1000 anuncios para disfrutar de lo mismo. Si eres nuevo jugador te encantará el juego, pero si... Oye, no, es que de verdad, chicos, es muy indignante esto porque, ya te digo, ha pasado y pasarán más años y vendrán más años y el videojuego lo seguirán descargando muchas personas, lo seguirán descubriendo mucha gente pensando que es un videojuego increíble y hay mucho contenido, y la verdad no se equivocan, el videojuego es increíble, eso sí hay que aceptarlo, el videojuego es fabuloso en gráficos, en muchas cosas, pero que en un año tengas tu videojuego pasmado y al contrario le estés metiendo más publicidad, más compras y un montón de cosas más para tú hacerte rico y que no le entregues contenido a la gente, eso es inaceptable y es totalmente indignante, chicos, ¿vale? Entonces, pues nada, a los que me pedían que volviese a subir Ras Survival Ocean Nomad todo el tiempo, pues lamento decirles de que aquí le damos santa sepultura al videojuego. Sí, señores, el desarrollador está millonario, pero no quiere contratar gente para trabajar rápido, o no se pone a trabajar rápido, porque aparte las actualizaciones sí llegan, pero llegan una cada que al tío se le pase el, el licor de la cabeza, hombre, que eso es nunca, porque acuérdate que se va de parranda todas las tardes. Así que, chicos, espero que este videojuego les encante y le puedan sacar provecho a este cofre de aquí. Si es que no quieren comprarse 5 cofres más. Que con 5 cofres más tampoco creo que puedas hacer gran cosa. Porque ya te digo, cuando yo tenía el juego antes, yo tenía pero más de 30, 40 cofres por allá. Y todavía me faltaban cosas para poder completar la única misión que existe en este juego, que es hacer un avión. A ver si es que arranca. Nunca lo logré completar porque es dificilísimo y necesitas un montón de recursos para eso, ¿vale? 5 cofres con 20 celdas cada uno no te va a funcionar. No te va a funcionar, tenlo por seguro. Así que nada, la calificación en la Play Store se la he bajado y le he dicho al desarrollador que esto es inaceptable. Inaceptable, la verdad. Y bueno, nada, ya voy dejando el video del día de hoy por aquí. No me sigo, voy a dormir tranquilito esta noche. Luego de esta noticia lamentable e indignante de un videojuego, ¿vale? Y bueno, nada, chicos, se lo dejo a su criterio. ¿Qué opinan en los comentarios? Me dejan todo lo que piensan, chicos. Sea bueno, sea malo, sea hate, lo que sea, los leo. Pero yo no vuelvo al juego, chicos, lo siento. Perdí todo mi progreso y venía con todas las ganas de hacer de nuevo el progreso porque vale la pena, pero... inaceptable, inaceptable y muy lamentable. Chao, bye bye.